Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Negrín Medina, pertenezco al Departamento de Didáctica Específica, dentro de ella al área didáctica de Ciencias Experimentales de la Universidad de La Laguna. Y he venido aquí para presentar mi comunicación titulada del SARS-CoV-2 a las grandes extinciones, incluida la sexta, repensar la formación inicial y continua del profesorado de Ciencias Experimentales en tiempos de pandemia. Uno de los aspectos más novedosos que ha traído la irrupción del virus SARS-CoV-2 y con ella la pandemia de la COVID-19 en nuestras vidas ha sido la transformación de la docencia en todos sus niveles, entendida esta como que la presencialidad dentro del aula ha sido alterada por otros sistemas alternativos que han modificado la forma de ver la docencia y del profesorado y la forma de ver su aprendizaje por parte del alumnado. El problema en todo esto radica en las competencias que deben desarrollar los nuevos docentes frente a una situación que ha venido a quedarse, ya que ya no solo por este virus, sino por el deterioro planetario que sufrimos en la actualidad, con procesos sobre cambio climático, efecto invernadero, la contaminación ambiental, la sexta extinción con la desaparición de muchas especies animales y vegetales por acción del ser humano, etc. En este sentido, en los próximos años, la formación inicial y continua docente tendrá que ser modificada, reajustando aquellas competencias profesionales ya existentes por otras que tengan como base el desarrollo tecnológico respecto a la información y a la comunicación de todos estos procesos que están ocurriendo de manera simultánea a los procesos formativos en la actualidad. Para los maestros, este cambio es muy importante, pero para los docentes de enseñanza secundaria es crucial, dada la formación que tienen estos docentes desde el punto de vista de su materia, pero que sin embargo desde el punto de vista pedagógico carecen de ella. Nuestro objetivo es realizar un pequeño análisis sobre la situación en la formación inicial y continua docente a raíz de la pandemia. Y hemos puesto el foco en los docentes de educación secundaria y entre esto lo que imparten en el ámbito científico. ¿Cuál es la razón? El impacto que estos docentes tienen sobre la información que deben manejar sobre el virus y la enfermedad que produce y que va a ser la fuente más certera que el alumnado recibe sobre los procesos que han podido desencadenar la pandemia por COVID-19. Desde el punto de vista metodológico, hemos hecho dos cuestiones. Una, hemos revisado las guías docentes del máster de formación del profesorado con el fin de verificar si en la formación inicial de estos docentes se hace referencia en las guías del curso 2021 a los nuevos condicionantes que han surgido después de la pandemia. Se revisaron las guías docentes tanto de la asignatura Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Experimentales, tanto de Biología y Geología como Física y Química, o su equivalente en 26 universidades españolas para el curso de referencia. También hemos realizado la búsqueda en la asignatura de Currículum y Complemento para la formación disciplinar por ser complementaria a la anterior. Además, hemos realizado un cuestionario de opinión a docentes de Ciencias Experimentales, de Biología y Geología en formación noveles y veteranos y en Física y Química noveles y veteranos respecto a la situación educativa a causa de la pandemia, su interrelación con procesos como el cambio climático, la sexta extinción, así como la relación entre estos hechos con extinciones pasadas. La razón de ser es que los procesos pandémicos a lo largo de la historia geológica de la Tierra han tenido mucha incidencia en estas extinciones. Se sabe, pues la bibliografía está ahí al respecto, que virus como los coronavirus pueden haber surgido en la época del Carbonífero. Estamos hablando de hace más de 300 millones de años. Los resultados de discusión que hemos obtenido en las guías docentes no se hacen referencia a términos como situaciones educativas excepcionales, escolarización en casa por internet, pandemia o grandes extinciones en el caso de biología y geología, o nuevos modos de aprendizaje en COVID, en ninguna de las guías analizadas. Entendemos que es posible que
no haya habido tiempo material para que esto sea posible. Hombre, solo hemos encontrado una sola de estas guías que hace referencia a situaciones excepcionales o la educación de adultos a través de la tecnología de la información y la comunicación. En la bibliografía recomendada, la guía docente tampoco hace mención a ningún libro, monografía o artículo sobre estas temáticas, y teniendo en cuenta que hay bastante bibliografía del impacto de algunas pandemias, como puede ser la gripe española en el año 1918. El cuestionario hemos realizado un cuestionario individual y anónimo. Han participado aproximadamente han participado 90 profesores. Hemos utilizado escala tipo Likert entre 1 y 5, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. La valoración de la incidencia de la pandemia en la docencia a través de estos profesores en formación son unos 20, noveles 25, veteranos 25, y los cambios que en los procesos pedagógicos han tenido lugar durante el confinamiento. Aquí tenemos las 12 preguntas que hemos realizado. Están desde el grado de ajuste de la programación hasta procesos de pérdida de biodiversidad del planeta en las grandes extinciones. Así, por ejemplo, en el grado de ajuste de la programación y del diseño de los objetivos planteados, resaltamos que la mayoría de los docentes consideran estar en desacuerdo, ¿no? Porque no ha habido en noveles y veteranos, no así los docentes en formación. Es decir, ese grado de ajuste de la programación y diseño de los objetivos planteados parece que no tuvieron mucha incidencia en los docentes que ya están trabajando. En la formación recibida a lo largo de la vida profesional, ha sido útil para esta situación excepcional, ¿no? Los docentes en formación y los noveles consideraron estar en desacuerdo, mientras que los veteranos estaban de acuerdo. La otra cuestión es, por ejemplo, la teleformación por esta pandemia, si supuso un notable cambio en la forma de enfocar la docencia. Los docentes veteranos han estado en desacuerdo con la afirmación, aunque el resto se mostró de acuerdo. Por ejemplo, la irrupción del SARS-CoV-2 provocó que aflorara déficit del TIC del profesorado. La mayoría de ellos estaba de acuerdo. Por tanto, aquí se pone de manifiesto la famosa brecha digital, pero no por parte del alumnado, sino también por parte docente. La capacidad de este virus para eludir una vacuna similar a la expresada por el VIH. Los docentes en su mayoría estaban de acuerdo, aunque los docentes de información y noveles no lo están. Aquí hay una incongruencia porque tanto la capacidad para eludir el VIH a las vacunas es bastante interesante, mientras que el virus SARS-CoV-2 hay varias vacunas ya puestas en marcha y que se están desarrollando las últimas fases para poder darla a la población. En cuanto a la formación inicial y continua del profesorado, si es útil, ha sido útil en situaciones de pandemia a lo largo de la historia humana y su efecto de educación, la mayoría estuvo totalmente de acuerdo. Estos virus, al estar asociados a la sexta extinción, por causar mortandad en especies como el demonio de Tasmania, macacos y chimpancés, tanto los docentes de formación como los noveles están en desacuerdo, aunque los veteranos sí lo están. Por tanto, aquí hay una cuestión también que no encaja, porque entendemos que los docentes de formación y en noveles deberían tener una mayor información que docentes veteranos sobre esta cuestión. Los procesos pandémicos existentes a lo largo de la historia están relacionados con las rutas comerciales. En la mayoría de los docentes reportaron su desacuerdo. Esto puede estar vinculado a un desconocimiento de los procesos históricos que han ocurrido en diferentes pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Ténganse en cuenta que en épocas como Roma las pandemias eran muy frecuentes, así como en la Edad Media, y siempre ocurría a partir de rutas comerciales a lo largo y ancho del puente establecido entre Europa y África y Asia. El cambio climático ocurrido durante las últimas 5 extinciones fue favorecida por la elevada tasa de mutación que ocurre en el virus. La mayoría estuvo totalmente en desacuerdo con esta
afirmación. Entonces, claro, el que el profesorado no relacione los procesos que causaron las distintas extinciones o los cambios climáticos asociados al impacto de meteoritos, por ejemplo, con mutaciones en los virus que ayudaron también a la extinción, es algo que creemos que es una falta de formación y de interrelacionar conceptos de los docentes. Otra cuestión es sobre las pandemias, son las relaciones ecológicas, que las pandemias surgen por las relaciones ecológicas entre virus, animales y humanos. Los docentes veteranos y nobles han estado en desacuerdo, mientras que los docentes de formación están de acuerdo. Nuevamente se pone de manifiesto esta diferencia entre unos y otros, y que puede estar asociada también a esa formación continua docente que no ha sido actualizada. Existen evidencias que indican que el nacimiento del primer coronavirus varía desde los 10.000 años hasta hace 300 millones de años, con el Carbonífero, y puede estar presente en las cuatro grandes extinciones. En cuatro grandes de las extinciones, la verdad, de los docentes han estado de acuerdo con esta afirmación, y los Nobel y los en formación en desacuerdo. Y la pérdida, por último, la pérdida de biodiversidad del planeta en las grandes extinciones por diferentes eventos fue acelerada por la acción de virus letales. Los docentes veteranos han estado de acuerdo con esta afirmación, mientras que el resto han estado en desacuerdo. El análisis preliminar parece indicar que las guías docentes no se han adaptado a las necesidades de una nueva escuela que surge tras esta situación de pandemia. Así, el uso de las TIC como herramienta formativa en situaciones educativas ordinarias, aprendizaje, conocimiento, el empoderamiento y la participación del alumnado, más que en su aplicabilidad bajo una presencialidad ordinaria o adaptada a las clases, debe haber la irrupción del virus SARS-CoV-2. Y por otro lado, el impacto que sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje ha tenido la pandemia. Señalar también que la mayoría de los docentes, tal y como indiqué anteriormente, no relacionaron los condicionantes de la pandemia con otros fenómenos, ni con las condiciones del planeta bajo situaciones de extinción masiva, el que podría permitir explicar la desaparición de biodiversidad en el planeta en ciertas fases de su desarrollo. Lo anterior puede estar asociarse ¿a qué podría estar asociado? Creemos que al abandono de los planes de formación continua docente, de las actualizaciones de los fundamentos científicos que intentan las ciencias experimentales, en especial aquella vinculada con procesos que ocurren en la naturaleza como la biología y geología. También el enfoque que durante la formación inicial docente se le da a los complementos de esta materia, que en vez de estar enfocada hacia lo indicado por la orden de Educación 3858 del 2007, que regula el título de máster, que indica, y lo resalto, conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. Estamos hablando de contextos y situaciones excepcionales y que los diversos contenidos curriculares deben ser adaptados. Y tal y como indicaba la normativa del tercer trimestre anterior, resaltar aquellos aprendizajes imprescindibles para el alumnado, ya que sigue centrándose en seguir profundizando en contenidos que ya el docente en formación inicial debería poseer por su titulación de grado. La situación de pandemia u otras situaciones que se pueden dar son contextos en los que se aplican los contenidos para el desarrollo competencial del alumnado. En conclusión, nuestros resultados ponen de manifiesto que hace falta reestructurar los planes formativos de docentes en formación inicial para adaptar a situaciones excepcionales como la actual. Los complementos docentes impartidos deberían actuar sobre situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje, más que sobre aquellos aspectos científicos de las materias impartidas en la educación secundaria, bachillerato y en algunos ciclos formativos de nuestra rama de conocimiento. Entendemos que estos complementos docentes deben ir enfocados a situaciones de aula y aquellas situaciones que se pueden dar a lo largo del proceso educativo. Estamos hablando de una situación excepcional, no ponderada en principio, pero que a lo largo de la historia ha estado allí y que sin embargo no se ve reflejado en esos complementos.
Además, por un importante número de docentes, en ello sorprende el profesor de Biología y Geología, el fenómeno de pandemia no parece encontrar encaje con otros aspectos de su formación, como el cambio climático y las grandes extinciones. Esto dificulta el diseño de situaciones de aprendizaje coherente con la excepcionalidad de la situación, lo que pone en tela de juicio la actual formación continua docente. De todas maneras, no podemos olvidarnos de aquellos aspectos emocionales y de resiliencia que durante la pandemia hayan podido afectar a los docentes. Está claro que el cambio de la presencialidad, la docencia presencial a la docencia telemática y a partir de este curso escolar a la docencia eh, de manera cautelar en la protección del virus SARS-CoV-2, claro que ha podido afectar a los procesos de enseñanza que realizan los docentes y así a los de aprendizaje del alumnado. Aunque esto a priori no debería condicionar al background que sobre la materia docente deben tener el profesorado y en especial los de la especialidad de Biología y Geología. Muchísimas gracias por su atención.